Yo creo que sí se entiende. Vamos rapidito a dar una revisada de lo que es patología de esófago y de diafragma. ¿Ya? Son 4 temas que realmente no nos deja, pero ni respirar un poquito, pero hay que terminar realmente. ¿Ya? Se ve, ¿no? Se ve mi exposición. Vamos a hacer una revisión somera de lo que es patología de esófago y diafragma, porque necesitaríamos un poquito más de tiempo. Vamos a comenzar viendo la acalasia. La acalasia es un desorden motor primario del esófago, en el cual hay una relajación ineficiente del esfínter esofágico inferior. No hay una relajación eficiente, no se relaja como debe ser para que pase el contenido del esófago hacia el estómago. ¿De acuerdo? Con pérdida progresiva de la peristalsis esofágica, ¿no? Poco a poco se va esa peristalsis que hace que el esófago, que vaya el alimento hacia el estómago, obviamente está disminuido, ¿no? Entonces hay dilatación, por eso es que hay dilatación gradual del esófago, porque hay una relajación ineficiente del esfínter esofágico inferior. La acalasia es debida a la destrucción irreversible de las neuronas del plexo mientérico. ¿Cuál es el plexo mientérico? El plexo de Auerbach, del esófago, que causa aperistalsis, o sea, no hay peristaltismo a nivel del esófago, y falta de relajación del esfínter esofágico interior. La causa primaria generalmente es desconocida. La causa secundaria más frecuente es la enfermedad de Chagas, que es una enfermedad transmitida por los triatominos, que es un tipo de mosquitos que transmiten la enfermedad de Chagas, ¿no? Muy bien. La incidencia es de 0.5 a 1 por 100.000 en Estados Unidos. Se presenta de igual proporción tanto en mujeres como en varones, ¿no? Los síntomas se inician generalmente entre los 20 y 50 años, pero obviamente se puede presentar a cualquier edad. La enfermedad de Chagas es producida por el Trypanosoma cruzi. No se olviden, Trypanosoma cruzi, en honor al doctor Cruz, un médico infectólogo brasileiro. ¿Cuáles son los síntomas de la acalasia? Disfagia progresiva, primero a sólidos y luego a líquidos, regurgitación de la comida, dolor torácico, pérdida de peso. Obviamente, si los alimentos no pasan con facilidad, va a disminuir de peso, va a adelgazar. Y tos crónica. ¿Por qué tos crónica? Porque el paciente se va teniendo microaspiraciones. Poquito a poquito, parte del contenido que no pasa bien al estómago comienza a aspirarse hacia la vía aérea y obviamente produce tos crónica. El diagnóstico, una radiografía de tórax, sobre todo si le hacemos un esofagograma con contraste de bario, puede hacerse con fluoroscopía también esto para verlo mejor, una manometría esofágica, una manometría de alta resolución que nos mide la presión del esfínter esofágico inferior, del cual está aumentado, ¿no? Y obviamente la endoscopía. El tratamiento de la acalasia, hay tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico, que tienen algunas sustancias que tienen efecto relajante en el esfínter esofágico inferior, como los anticolinérgicos, la teofilina, los beta-2 agonistas, el sildenafilo, que es el Viagra, el famoso Viagra. Únicamente los antagonistas de calcio, como el nifedipino y diltiazem, que usamos para la presión arterial, y el isorbide, se han usado clínicamente. Se administran por vía oral o sublingual
antes de la ingesta de alimentos. El isorbide produce un descenso de la presión del esfínter esofágico inferior en alrededor de 60% durante 90 minutos. Y esto permite que el paciente se pueda alimentar. Mientras que los agonistas de calcio reducen la presión solo en 30-40% durante 1 hora. O sea, el isorbide, el dinitrato de isorbide, tiene un mayor porcentaje de relajación del esfínter esofágico inferior y tiene también 1 hora y media de esta relajación, de este efecto. Por lo tanto, es mejor incluso que los antagonistas de calcio como el nifedipino y el diltiazem. Los límites de este tratamiento, obviamente, imagínense, cada vez que coma uno tiene que tomar esas pastillas, entonces acuérdense que estos medicamentos, tanto el isorbide como el nifedipino y el diltiazem, tienen efectos, uno sobre el corazón y otro sobre la presión arterial, ¿no? Y sus efectos colaterales también son la cefalea de estos medicamentos. El tratamiento farmacológico se usa, digamos, por periodos muy cortos hasta que el paciente sea operado realmente. El tratamiento de elección es la cirugía. Vamos a ver que hay otros tratamientos más. La toxina botulínica, acuérdense que la toxina botulínica produce relajación muscular y por lo tanto produce todo esto. Puede ayudar en la calasia. Las dos terapias más eficaces son la miotomía quirúrgica y la dilatación neumática. ¿Qué es la dilatación neumática? Se mete este tubo y se dilata a través de este globo, hace que se dilate. Hay el riesgo obviamente de perforación, de ruptura de esófago. Pero eso hay. Y el otro es la miotomía de Haller, se llama. Miotomía de Haller, que es cortar las fibras musculares del esfínter esofágico inferior para que se relaje, para que se pueda dilatar este esfínter esofágico inferior. Son las dos formas. También hay que hacerlo con cuidado por vía laparoscópica para evitar perforar también el esófago. Muy bien. La otra patología que siempre hay que tener en cuenta en los pacientes con patología de esófago es la enfermedad de reflujo gastroesofágico. La enfermedad de reflujo gastroesofágico es una afección que se desarrolla cuando el contenido del estómago regresa hacia el esófago, ¿no? Produciendo síntomas molestos, y no solamente síntomas, sino complicaciones que incluso pueden llevar al cáncer. ¿En quiénes se ve generalmente la enfermedad de reflujo gastroesofágico? En pacientes obesas. Entonces, los gordos, imagínense, los gordos tenemos riesgo de hacer cáncer en las mujeres cáncer de mama, en los hombres cáncer de colon, ¿no? No solamente problemas cardíacos, sino incluso está asociado a enfermedad gastrointestinal, además de cáncer de páncreas, etcétera, etcétera, varias neoplasias. Entonces la obesidad es un problema de salud pública, ¿no? Hay una asociación, sabemos que hay una asociación entre mayor índice de masa corporal y circunferencia de cintura con la presencia de enfermedad de reflujo gastroesofágico y esófago de Barrett. Vamos a ver que el esófago de Barrett es una lesión premaligna. ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad de reflujo gastroesofágico? Son pirosis, que es ardor retroesternal, ¿no? Y la regurgitación, que los alimentos puedan regresar incluso a la boca. Y hay signos que son menos típicos, como la dispepsia, las náuseas, la distensión abdominal, eructos, etcétera, etcétera.
Hay diferentes variedades fenotípicas. Por ejemplo, la enfermedad de reflujo gastroesofágico no erosiva, definido por la presencia de síntomas en ausencia de erosiones de la mucosa esofágica visualizada con el endoscopio de luz blanca. Esto representa la mayoría de enfermedades de reflujo gastroesofágico, el 70%. La enfermedad de reflujo gastroesofágico erosiva, cuando el estudio endoscópico se detecta daño superficial o lesiones de la mucosa esofágica. Y la otra es el esófago de Barrett. Y ya esto está definido por la presencia de metaplasia intestinal, o sea, una lesión premaligna especializada en el esófago. Esta lesión nos puede llevar después a un adenocarcinoma de esófago. Un adenocarcinoma de esófago. Esta es una clasificación más o menos de las esofagitis. Bien. Esto es importante porque ustedes tienen que revertir esta lesión para evitar de que vaya a terminar en un cáncer de esófago, que son cánceres muy malignos. El esófago de Barrett se define y se diagnostica histológicamente como la presencia de metaplasia en el epitelio esofágico. Este epitelio metaplásico es de tipo intestinal, con células caliciformes, que reemplaza el tejido plano estratificado normal del esófago. El esófago de Barrett es, como ya les dije, es una lesión premaligna. ¿Qué es lo que puede causar el adenocarcinoma de esófago? Entonces, endoscópicamente se sospecha por la presencia de una mucosa esofágica anormal, de color asalmonado, de extensión variable, que se le prolonga aproximadamente a partir de los pliegues gástricos, que delimitan obviamente la unión esófago-gástrico. Entonces tiene una coloración asalmonada. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el esófago de Barrett? Generalmente pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico crónico, o sea, más de 5 años de evolución, mayores de 50 años, raza blanca, historia familiar de cáncer de esófago. En varones, el ser varón es un factor de riesgo más. Y como ya dijimos, un índice de masa corporal elevado. O sea, obesos. El diagnóstico por endoscopía o pH impedancia. O pH impedancia. Muy bien. El tratamiento, cambio de estilo de vida, no fumar, no ingesta de alcohol, no acostarse inmediatamente después de ingesta de alimentos. Hay otras maniobras que también ayudan a cambiar. El tratamiento puede ser endoscópico, ¿de acuerdo? Endoscópico, si hay un esófago de Barrett incipiente, se puede resecar por vía endoscópica. Y el tratamiento de la enfermedad de reflujo gastroesofágico, el tratamiento de elección es una fundoplicatura. Una fundoplicatura. Liberar el fondo del esófago y abrazar, del estómago y abrazar la parte final del esófago, ¿de acuerdo? Por eso se llama fundoplicatura, de fundus, del fondo del estómago. Plicatura porque se llega a aplicar en la parte anterior del esófago. Muy bien. El cáncer de esófago, ¿no? El cáncer de esófago es una de las patologías, una de las neoplasias más agresivas del sistema digestivo. Presenta alta mortalidad y alta mortalidad. Las células más comunes son las células escamosas, ¿no? Que es lo más frecuente, y el adenocarcinoma, que es en segundo lugar. Entre ambas representan más o menos el 90% de las células esofágicas. Después ya hay otras, linfoma,
melanomas, etcétera, etcétera. Pero los más frecuentes son estos dos. Las células escamosas, o también llamado carcinoma epidermoide, y el adenocarcinoma. El adenocarcinoma. Muy bien. Para que vean, el epidermoide es el más frecuente y el adenocarcinoma es menos frecuente. Sin embargo, entre ambos representan el 90%. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el cáncer epidermoide? La exposición a hidrocarburos aromáticos policíclicos, consumo de bebidas muy calientes, el consumo de cigarrillos de tabaco y alcohol son los principales factores de riesgo para la población occidental. Si combinan tabaco y alcohol a la vez, el riesgo es mayor. Presencia de divertículos y de acalasia son riesgos para el cáncer epidermoide. Había un lugar en Rusia donde tomaban mucho té caliente y se encontró que mucha de esa gente tenía cáncer, había desarrollado cáncer de esófago. ¿Cuál es la clínica? Dificultad para disfagia, dificultad para ingesta de alimentos, primero a sólidos, luego a líquidos, ¿no? Primero hay disfagia a sólidos y la progresión es rápida hacia disfagia por líquidos. Anorexia, ¿no? O sea, pérdida de apetito, disminución de peso, odinofagia, ¿no? Náuseas y vómitos, y hemorragia digestiva alta. Obviamente una hemorragia. Cáncer de esófago, esofagograma con estrechez, donde está el cáncer de esófago, y la endoscopía, donde se puede visualizar la tumoración. Estos estadios TNM, que no vamos a quedarnos mucho, pero sin embargo, ahí lo tienen para que lo revisen. El tratamiento del cáncer de esófago, el tratamiento radio y quimioterapia, básicamente preoperatoria para disminuir el tumor y poder hacer el tratamiento quirúrgico respectivo, ¿no? El tratamiento quimioterapia es generalmente la combinación de cisplatino y 5-fluoracilo. Ahora hay otros nuevos medicamentos que están siendo acoplados a la quimioterapia para el cáncer de esófago. En pacientes que alcancen una respuesta completa con quimio y radioterapia es aceptable el seguimiento sin cirugía y estar observándolo. La cirugía es el tratamiento de elección en los estadios tempranos, T0 a 2 y N0. ¿Qué es N0? Que no tiene compromiso linfático, debe considerarse en cualquier paciente en buen estado general que su enfermedad esté localizada a más de 5 centímetros del borde inferior del músculo cricofaringio, por debajo del músculo cricofaringio, a más de 5 centímetros. Son los pacientes ideales. Otra patología que es frecuente son los divertículos esofágicos. Dentro de los divertículos tenemos el divertículo de Zenkel, que es un divertículo que surge por la protrusión progresiva de la mucosa en la pared posterior de la faringe, por encima del esfínter esofágico superior. Así como hay un esfínter esofágico inferior, también hay uno superior. A través de la zona más débil de la musculatura faríngea, conocida como el triángulo de Leymer. Se atribuye a una discoordinación entre la contracción de la faringe y la relajación del esfínter esofágico superior, que hace que haya mayor presión a esa zona y se forme el divertículo de Zenkel. Es más frecuente en personas mayores de 60 años y suele manifestarse también por disfagia alta, intermitente,
regurgitación de alimentos, síntomas respiratorios y en algunos casos halitosis, mal aliento, por acumulación de alimentos en esta zona. El diagnóstico es radiológico, debiendo ser por norma estudiarse todo el esófago con sustancia de contraste. Y si es posible, también endoscópicamente, confirme el diagnóstico. Una vez que confirmamos el diagnóstico, el único tratamiento que queda es el quirúrgico. ¿De acuerdo? Hay diferentes tipos de tratamiento quirúrgico, pero lo importante es que el tratamiento es quirúrgico. En el tercio inferior también pueden haberse diferentes tipos de divertículos. Otra patología que hay que verlo que se presenta con frecuencia es las hernias diafragmáticas. Las hernias donde uno entra al abdomen y encuentra un hueco a nivel del diafragma y cualquier órgano intraabdominal puede herniarse hacia el tórax. Generalmente se clasifican en dos, en congénitas y adquiridas. La hernia diafragmática siempre va a producir alteraciones pulmonares, restrictivas, obviamente, porque parte de ese hemitórax va a estar ocupado por contenido gastrointestinal, ¿no? Muy bien. Puede producir problemas infecciosos serios en el tórax y en el abdomen, derivados básicamente por rupturas de alguna víscera dentro del tórax. Alguna vez yo he operado un paciente con hernia diafragmática que se había roto, se había perforado en el hemitórax izquierdo. Tuve que lavar, dejar drenaje torácico y rafiar obviamente el estómago y regresarle a su sitio, ¿verdad? Como debe ser. La hernia diafragmática congénita, ¿no? La hernia diafragmática congénita varía de 1 en 5.000 nacidos vivos a 1 a 2.100 nacidos vivos. Es más frecuente en mujeres que en varones, ¿no? En la mayoría de casos puede diagnosticarse antes del nacimiento por una ecografía. Puede tener otras alteraciones asociadas hasta en un 40%, como comunicación interauricular, mal rotaciones intestinales, divertículo de Meckel permeable y riñón único, ¿no? Muy bien. Otros factores de riesgo que producen mal pronóstico son los polidramnios y el defecto derecho del diafragma. Estos son problemas serios porque el hígado puede terminar herniándose hacia el hemitórax derecho. Ahora, tenemos también hernias diafragmáticas por trauma, ¿no? El trauma cerrado y el trauma penetrante pueden producir hernias diafragmáticas. Acuérdense que el 75% son generalmente secundarias a trauma cerrado y un menor porcentaje, el 25%, son por traumas penetrantes. Entonces, la gran mayoría de hernias diafragmáticas por traumas son por traumas cerrados, por traumatismos abdominales cerrados. Y solamente el 25% es por penetrantes. Es así como se ve la hernia diafragmática, ¿no? Prácticamente el mediastino lo está empujando hacia el lado derecho y se ve la víscera hueca que está pasando hacia el hemitórax derecho. El diagnóstico es radiografía de tórax y tomografía axial computarizada. El tratamiento generalmente es quirúrgico. La otra es la hernia hiatal.
La hernia hiatal se define como un prolapso del estómago hacia el tórax a través del hiato esofágico del diafragma. La hernia hiatal es una condición básicamente adquirida, ¿no? Que no solamente es más frecuente en hernias diafragmáticas, sino también en anormalidades del tracto gastrointestinal superior. Puede cursar o no con reflujo gastroesofágico. Una hernia hiatal por deslizamiento, ¿no? Una hernia hiatal paraesofágica al costado, y es una hernia diafragmática mixta de ambos. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de estos temas? No, doctor, ninguna. No, doctor. Podemos revisar rapidito apendicitis así al toque, no nada más que nos quedó de la vez pasada. Sí, doctor. Claro, Sí, doctor. Ya en 10 minutos. En 10 minutos. Muy bien. Lo ven todos, ¿no? ¿Verdad? Sí, Sí, doctor, sí. sí, muy doctor. bien. Bueno, es una entidad que básicamente en 1886 el patólogo Reginald Fried fue el que diagnosticó, ¿no? El compromiso inflamatorio del apéndice, ¿no? Es la patología más frecuente de emergencia a la cual se enfrentan los cirujanos generales, ¿no? El riesgo de presentarse en hombres es más o menos de 8.6% y en mujeres 6.7% respectivamente. La anatomía, para que vean que acá desemboca el ilion a través de la válvula ileocecal en el ciego, y aquí está el apéndice cecal, irrigado por la arteria apendicular, rama de la rama de la arteria apéndiculo ileocólica, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer apendicectomía, tenemos que ligar esta arteria para que no sangre y después ligar el apéndice para poder sacarlo. El apéndice en el adulto es de forma tubular, ciega porque no se comunica con nada, ¿no? De aproximadamente 9 centímetros de longitud